¿Cómo están, niñas y niños de quinto y sexto grado? Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubreboca en una bolsita, tomándolo de las agarraderas y cuidando no tocar la parte interior. Listo. Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Cívica y Ética en Diálogo. Quiero presentarles a mi amigo Panchito. ¡Panchito! Hola, ya estoy aquí. Estoy muy contento y emocionado de comenzar nuestra sesión de Cívica y Ética en Diálogo. ¡Ah, yo también! Pero antes, vamos a ver qué nos tiene Ajo listo. ¡Sí! Vamos con él. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El día de hoy platicaremos acerca de las situaciones donde se pueden vulnerar nuestros derechos, así como de las personas o instituciones que nos pueden ayudar a protegernos y defender nuestra integridad, dignidad, derechos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Les presento a Cristina. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Panchito y Bri. Qué gusto estar con ustedes. Me voy a retirar el cubrebocas. Hola, bienvenida. ¡Qué bueno que vino! Ya quiero empezar. Yo también. También estoy muy entusiasmada de poder platicar con ustedes y con las niñas y los niños que nos están viendo desde casa o desde otro lugar sobre la protección de nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra integridad. No sé si ustedes han pensado quiénes son los que tienen que proteger nuestros derechos y si en algún momento tal vez han sentido que no han sido protegidos. Pues, no entiendo muy bien. Sí sé que creo que pues alguien nos tiene que proteger, pero Exacto. ¿como exacto. mi papá, mi mamá? Exacto, papá o mamá. ¿Y cuándo de pronto nos damos cuenta que mi derecho no está siendo cuidado? Tal vez podamos recordar alguna experiencia, ¿no?, de algunos otros programas en los que conocimos que en algún momento a alguien no se le respetaron sus derechos. Por ejemplo, su derecho a ir a la escuela. ¿Tienen alguna anécdota que compartir con las niñas y los niños? Ay, pues yo no, pero eso de no ir a la escuela creo que es muy feo porque en la escuela uno aprende muchas cosas, además de que puede uno hacer amistades, conocer Bien. nuevas personas. Claro, conocernos, ¿no?, aprender de nuestro cuerpo, de nuestra salud, a cuidarnos y también aprendemos sobre nuestros derechos. Pero entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? Bueno, eso es muy importante. Me parece que es una pregunta, Bri, fundamental. Tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y que parte de la idea de que somos personas únicas, valiosas, especiales, todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos tenemos los mismos derechos. Y el saber que tenemos derechos también nos ayuda a saber que hay personas que pueden proteger esos derechos. Y nuestros derechos nos ayudan a cuidarnos. ¿Qué les parece si les platico de un cuento y la experiencia de Inés? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quieren escucharlo? Sí, me Niños y gustan niñas, los ¿quieren cuentos. escucharlo? Perfecto. A ver, voy a leer como lo escribió Inés, ¿ok? Dice, hacía como una semana que veníamos organizando el Festival de Mayo, porque nos tocaba organizarlos a los niños de sexto grado. Entre Federico y yo
inventamos una obrita de teatro, que por suerte no nos salió nada mal. Yo estaba contenta porque iba a ser el papel de Jerónima, que era una mujer valiente que no le tenía miedo a nadie. Pero de pronto oí la voz de Verónica que le decía a la maestra que era mejor que ella hiciese de Jerónima, porque había conseguido una peineta maravillosa y otras cosas que hacían un verdadero disfraz. La maestra dijo: ¡ah, qué maravilla, Verónica! Sería una pena no aprovechar todo eso. Ay, mi alma rodaba por entre las patas de las bancas, decía Inés. Inés, dijo la maestra, ¿te parece si Verónica hace de Jerónima y tú pues busca otro papel, inventas algo? ¡Ay, mi alma seguía en el suelo y sentía que todos iban a ver la gran peineta y todo ese disfraz maravilloso que presumía Verónica! Y a mí, en cambio, me pisoteaba que daba gusto. Yo no dije nada, pero para mí que la maestra se dio cuenta de que algo malo pasaba, porque ella me miró, yo no la miré. Me sonrió, pero yo no la miré. ¿Qué opinan de esta experiencia que nos compartió Inés? Es que querían cambiar a Inés, ¿no? Ella había hecho un esfuerzo y de pronto en la escuela ese derecho a participar se vio vulnerado. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió? Pues que sintió que fue injusta la decisión de la maestra y tal vez la maestra no lo hizo para afectar a Inés de manera que se diera cuenta, de manera consciente. Sin embargo, para Inés fue clarísimo que sintió que su derecho a participar en la escuela había sido vulnerado. Con lo que preguntabas hace rato acerca de si tenemos alguna experiencia de niños que no van a la escuela, yo sí tengo una. Hay algunos niños que tienen que trabajar y no pueden ir a la escuela porque tienen que ayudar a sus familias. Exacto, y por eso es importante que también haya otros espacios y otras personas que ayuden a proteger los derechos de las niñas y de los niños y saber cuáles son nuestros derechos y quiénes tienen que cuidarnos. O sea que el derecho de ir a la escuela, ¿el ir a la escuela es un derecho? Por supuesto, el ir a la escuela es un derecho. Y si van niños a trabajar y no pueden ir a la escuela, les están quitando su derecho. Así es. La oportunidad de aprender, la oportunidad de conocer otras cosas. Y no solo eso, también pueden afectarse otros derechos, como por ejemplo a participar en una obra de teatro, a participar de la lectura, y se van juntando, ¿verdad? Las situaciones de vulnerabilidad, que eso es muy importante también reconocer, y que cada niño sepa cuándo está siendo vulnerado esos derechos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestros derechos están vulnerados? Vulnerado. Es que, ¿qué es vulnerado? Que nos sentimos afectados. Me parece una pregunta importante, ¿verdad? La que hace Panchito. Panchito me parece pertinente y muy importante que en casita sepamos cuándo se vulneran nuestros derechos. Empezamos primero, si nos acordamos de Inés, ¿qué pasó con Inés? ¿Cómo se sintió? Ella sentía como que estaba tirada en el piso, todas sus emociones. Por supuesto. Estaba muy triste porque le quitaron el papel. Sí, no la dejaron hacer lo que pues a ella le hubiera gustado. ¿Ustedes cómo se hubieran sentido si hubieran sido Inés? Yo muy mal. Yo también. Pues me estaban privando de algo que yo quería hacer y que creo que podía hacer. De alguna manera, el sentirnos afectados es una primera llamada de atención sobre esa vulnerabilidad. Algo no me estoy sintiendo bien y bueno, muchas otras situaciones pueden influir. Cuando nosotros nos sentimos así, tristes, decepcionados, puede ser que estén vulnerando uno de nuestros derechos. Pero también hay otras situaciones que hacen que el contexto sea aún más vulnerable, es decir, que me afecten más. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, si yo hablo una lengua distinta a la de ustedes y entonces no nos entendemos, pues más difícil va a ser que yo pueda expresar mi sentir. Hablar una lengua diferente a la de la mayoría o a los que están en este momento, ya desde ahí aumenta esa vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Cómo ves, Panchito? Pues que no está bien eso, porque es cierto, se puede uno sentir mal. Bueno, es como si yo me imagino que estuviera en otro lugar o país y no me entendieran, pues me haría sentir muy mal. Exacto, y entonces nuestro derecho, vamos a regresar con la idea del derecho a la educación, nuestro derecho a la educación se ve afectado no solamente porque me
hubo un desplazamiento de la actividad porque me rechazaron en ese momento y pusieron otra persona sin escuchar mi voz, sin escuchar mi opinión y todavía más, ¿se puede vulnerar ese derecho? Imagínense si no hubiera escuela. Pues entonces ya ni siquiera habría esa posibilidad y entonces nuestros derechos pueden ser más vulnerados. Tal vez ahí no es tan claro que me sienta mal, ¿verdad? O que diga, ay, pues no hay escuela, o tal vez sí. Pero bueno, son las diferentes situaciones que se presentan y que se pueden vulnerar los derechos, en este caso, por ejemplo, a la educación, pero también puede ser el derecho al buen trato o el derecho a la salud u otros derechos que tenemos todos los seres humanos y, por supuesto, las niñas y los niños. Qué interesante, ¿verdad, Bricia? Ay, sí, Panchito. Pero entonces, hay muchas situaciones que pueden influir de forma negativa en nuestra integridad y afectar nuestro bienestar. Ay, pero si me pasa a mí o a alguien conocido, ¿a quién puedo solicitar apoyo? Me parece. Sí. Cuando no se han respetado mis derechos. ¿Qué puedo hacer? Pues yo creo que la pregunta es muy pertinente porque efectivamente niñas y niños y todas las personas tenemos la responsabilidad de cuidarnos, ¿verdad? De proteger nuestra propia integridad y dignidad. Pero los niños, como Panchito o como los que nos están viendo, niñas y niñas, desde donde están, también los adultos tienen la responsabilidad de protegerlos. Todos los adultos tenemos esa responsabilidad. ¿Y quiénes serían los primeros adultos que tienen esa tarea para cuidarnos? Pues Nuestros papás. sí, nuestros Claro. papás o abuelitos o tíos, los que están en casa. Claro, por supuesto. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a otros niños sobre qué piensan, quiénes son los que tienen que proteger a los niños y a las niñas? Sí, vamos a ver. La escuela, la CNDH, la SEP, el gobierno y mis profesores. Puedo solicitar ayuda a mis maestros, a mis amigos y algunas instituciones como son los derechos humanos. Amigos e instituciones que defienden los derechos de los niños. Wow, qué interesante la respuesta de los niños. Sí, nuestra mamá o papá y familia y maestros son las primeras personas a las que acudimos cuando sentimos que están vulnerando, ¿verdad? Sí, nuestros Sí, lo dijiste derechos. bien. Sí, exacto. La verdad es que da muchísimo gusto saber que los niños y las niñas de quinto y sexto grado conocen sus derechos e identifican que tienen ese derecho a ser protegidos también por los adultos y por otras instituciones. Me parece que es muy interesante cómo también platican su experiencia, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos una actividad más puntual? Vamos a invitar a los niños y a las niñas de casa a que también lo hagan. Vamos a tomar una hoja y vamos a hacer 2 círculos. Bri y Panchito también, ¿qué les parece si lo hacemos? voy por mi hoja. Un círculo pequeño y uno más grande alrededor. ¿Qué te parece, Bri, si tú nos ayudas a hacer este círculo? Bri El chiquito. va a estar aquí adentro y ustedes, niñas y niños, pongan su nombre adentro del círculo. Y luego, en el círculo más grande, ¿qué les parece si anotamos a las personas que nos protegen? ¿Quiénes son esas personas? Bri, ¿puedes compartirnos quiénes son las personas que están alrededor tuyo que te protegen? Mi papá, Ok, mi mamá, ok. mi hermana, mi hermano, Ok. ¿puedo otro más? Sí, por supuesto. Mis tíos y mis tías. Tíos y tías. Tíos y tías. Y mis sobrinas y sobrinos. También hay sobrinos. Sí. Guau. Efectivamente, nuestra familia son las primeras personas que nos protegen, que protegen nuestros derechos, que protegen nuestra identidad y nos protegen en nuestra integridad. Pero no solamente los adultos de nuestras familias nos protegen, ¿quiénes más en otros espacios también nos protegen? Mm, ¿Qué, Los- qué les parece en la escuela?
Los maestros. Por Sí, supuesto. sí, Por maestra. supuesto. Y Vamos maestros. a ponerlos también aquí. Maestras y maestros también, por supuesto. Ahorita estamos en casa, pero aún así, maestras y maestros también nos ayudan a cuidar nuestros derechos. ¿Qué otras personas también podrían participar del cuidado de niñas y niños? O de Panchito. Los doctores. Claro, Cuando los se médicos, enferman. por supuesto. Y entonces vamos viendo que nuestro círculo puede ser inclusive más amplio. Y a las primeras personas en las que Bri pensó, ¿por qué pensaste en estas personas, Bri? Pues porque son las más cercanas a mi persona, ¿no? Claro. A mi familia, y luego pues ya puedo pensar como en mis maestros, en los doctores y doctoras, no sé, en las policías y los policías, porque también procuran el orden. Efectivamente, este primer círculo, que seguramente también en casa, niñas y niños, y ustedes también pudieron hacer este ejercicio, Panchito, tú también podrás compartirnos, son a las personas a las que tenemos confianza. Y eso es muy importante. ¿En dónde? ¿Quiénes son esas personas que nosotros identificamos, que nos escuchan, que nos cuidan, que nos protegen? Porque son a las personas a las que les vamos a poder decir precisamente cuándo o en qué momento sentimos nuestros derechos vulnerados. Entonces, las primeras personas son a las que más confianza tenemos, pero también es importante identificar a otras personas que también pueden cuidarnos y proteger nuestros derechos o defenderlos inclusive, como el caso, como hemos visto en algunos otros casos. Y entonces, en ese sentido, podemos darnos cuenta que hay niños a los que sí se les vulneran sus derechos, que tal vez no han encontrado con quién o cómo comunicar, cómo hablar de su derecho a la educación o a la salud o a algún otro derecho. Y bueno, ¿cómo identificamos esas situaciones? Ya hablamos de la confianza, ya hablamos de que necesitamos tener un círculo de personas, pero ¿de qué otra manera se vulneran nuestros derechos? ¿Qué piensan de lo que hemos platicado? Que es muy importante que pues veamos si se están vulnerando nuestros derechos y reconocer quién puede apoyarnos y defendernos en una situación así. Así es, Panchito. Y bueno, hay niñas o niños que precisamente tal vez no es tan claro cuáles son los derechos que me están vulnerando y a lo mejor de pronto no quieren compartirlo o cuesta trabajo decirlo, como en el cuento de Inés. ¿Se acuerdan? Como la experiencia de Inés, que Inés nos compartió. Ella sentía que estaba siendo vulnerada en su derecho a la participación en la obra de teatro dentro de la escuela, sin embargo, no se atrevió a decir nada. Entonces, bueno, en ese sentido, también tenemos que saber cuándo no estamos nosotros comunicando nuestros derechos y lo importante que es decirlos y expresarlos y acercarnos a estas personas para que nosotros podamos hacer válido ese derecho. ¿Qué les parece si vamos a ver qué dicen algunas niñas y niños de esto de los derechos? Sí, vamos a verlo. Vamos. Antes de la pandemia yo iba mucho al parque y un día me encontré unas niñas jugando fútbol y quería integrarme, pero ellas dijeron que no porque yo era una niña. Un día que estábamos en el estacionamiento con mi familia, traíamos a un amigo discapacitado con silla de ruedas. Pero al quererse mi papá estacionar en los lugares reservados, me di cuenta que ese lugar ya estaba ocupado. Sin embargo, las personas que ocuparon ese lugar no lo necesitaban. Qué mala onda que no dejaban jugar a mi amiga por ser una niña. Qué mala onda, Panchito. ¿Tú piensas que eso está bien? No, yo creo que no, porque niñas y niños podemos jugar fútbol. Claro. Exactamente. A mí me parece increíble, maravilloso que las niñas y los niños de quinto y sexto grado se den cuenta cuándo están siendo vulnerados sus derechos. Eso está muy bien porque es una manera de protegerlos. Hay que comunicar cuando algo está pasando, cuando alguna situación no está siendo correcta. Y también, no solo a nosotros, sino a los demás. ¿Qué tal las experiencias que nos contaron, por ejemplo, de
de nuestra amiga que nos platica que llegó a un estacionamiento con una persona con discapacidad y no pudo estacionarse porque había alguien más obstruyendo ese espacio destinado específicamente a las personas con discapacidad. Entonces no se podían estacionar, pero nuestra amiga ya sabía perfectamente que estaban vulnerando los derechos de otra persona. Y eso me parece que está muy bien y es increíble y hay que seguir reflexionando en este espacio para descubrir precisamente cuándo están siendo vulnerados nuestros derechos. A mí, ¿sabes qué me pareció interesante, Cristina? Que mencionan como un derecho el que tus papás te den un hogar, te den un servicio médico, te den comida. Nunca había pensado que nuestros papás tienen todas esas responsabilidades. Sí, por supuesto, nuestros papás, y hay que recordar, y todos los adultos tienen esa responsabilidad. Nuestro primer círculo, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos? Son los primeros responsables, las personas de mayor confianza, nuestra familia, por supuesto, que es en donde llegamos desde muy pequeños, desde que nacimos, ¿verdad? Pero no solo ellos, también el gobierno, el Estado tiene esa responsabilidad. ¿También? Por supuesto, por supuesto. Wow. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando papá o mamá no pueden apoyar a proteger nuestros derechos? ¿Qué cosa es lo que tendríamos que hacer? Que también niños y niñas desde casa deben de saber. Cuando papá o mamá o nuestros maestros o tal vez un médico, inclusive quien nos está tratando, no puedan ayudarnos a proteger nuestros derechos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ustedes saben? ¿Buscar a alguien más? ¿Sí? ¿A quién podríamos buscar? Yo Sí. he escuchado de una institución que se encarga de proteger los derechos. Así es. Tenemos, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la primera institución del Estado, de nuestro gobierno, para proteger los derechos de todas las personas, mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades. Esa es la primera institución. Pero también en nuestros estados hay una Comisión de Derechos Humanos. En cada uno de los estados de la República hay una comisión específica que también se encarga de la protección de tus derechos, niñas y niños. ¿Y saben de alguna otra institución que también pueda proteger sus derechos? Yo no. ¿La de derechos de niños? Sí, efectivamente, el Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Y también el del Desarrollo Integral para la Familia. Pero hay muchas otras instituciones. La propia Secretaría de Educación Pública hace su labor ayudando a proteger los derechos de las niñas y de los niños. En este caso, por ejemplo, de nuestro derecho a la educación. Qué importante es saber todo este espacio que está en nuestro país, no solamente en casa, sino también en otros lugares como la escuela, como los hospitales, como también en los estados, en donde pueden proteger nuestros derechos. Entonces, no estamos solos, niños y niñas. Tenemos que identificar y saber cuándo están siendo vulnerados nuestros derechos, acudir a las personas de nuestra confianza para comunicar cuándo están siendo vulnerados esos derechos. Panchito, es muy importante. A ver, ¿tú te puedes acordar qué tendrías que hacer cuando sientes vulnerados tus derechos? Bueno, primeramente expresarlo a quienes están cerca, así como en el círculo que se dibujó. Excelente. Y también saber que hay instituciones que nos pueden ayudar a hacer valer esos derechos. Por supuesto, la protección de los derechos, de la integridad, de la dignidad de todas las personas son muy importantes. Y de las niñas y de los niños de quinto y sexto grado, por supuesto que también. Sí. Y si protegemos nuestros derechos, entonces podemos vivir en bienestar. Así es. ¡Wow! ¡Qué interesante está haciendo la clase! ¡Me gusta mucho! Bueno, pues hasta aquí concluimos con esta reflexión, con estos espacios de cuidado que son importantes para nosotros, que no se les olvide, niñas y niños, compartir su sentir, su pensar, sus emociones, ¿no? Pues, si ustedes reconocen cuando también se están siendo vulnerados los derechos de otras personas, pues también acercarse a las personas de confianza y conocer más de nuestros derechos y de quienes pueden ayudar a protegerlos y a defenderlos. Maestra, entre todas estas cosas que vimos hoy, ¿qué sería lo más importante? Porque entiendo que vimos muchos conceptos que pueden resultar un poco complicados, pero ¿cuáles serían los más importantes que tenemos que defender? Perfecto, me parece muy bien tu pregunta, Abri. Bueno, definitivamente es importante
que sigamos conociendo nuestros derechos, ¿verdad? Los derechos de las niñas y de los niños. ¿Cuáles son? ¿Cómo los podemos ejercer? Porque tenemos derecho, ¿verdad? Hemos hablado de eso. ¿Quiénes son las personas que pueden ayudarnos a protegernos, considerando que son niñas y niños, ¿verdad? Y las instituciones. Eso es muy importante para que podamos hacer valer nuestros derechos. Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a jugar y tenemos derecho a que respeten nuestros derechos Así es. humanos. Bien dicho, Abril. ¡Wow! ¡Cuántas cosas tan interesantes! Pues sí, desafortunadamente hemos terminado nuestra clase. Hasta aquí terminamos con el programa ¿Cuándo se vulneran nuestros derechos? De Aprende en Casa 2. Con este programa concluye quinto grado. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que nos acompañaron el día de hoy. Los dejamos con la clase de artes. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bye, Panchito! ¡Adiós! ¡Adiós, Cristina! ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente pausa activa? Hola amigos, estamos de nuevo en esta pausa activa, así que ya saben, a ejercitarse, a moverse un poco, a activarnos para seguir estudiando. Ya saben, empezar con el calentamiento, movemos la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, movemos los brazos hacia adelante, cambiamos hacia atrás. La cadera hacia el lado derecho, hacia el otro lado, juntamos las piernas y flexionamos. Esto es para calentar. Manos y tobillos. Del otro lado. Y ahora sí. Ya estamos listos para comenzar. Vamos a empezar con este que yo le llamo hip hop. 1, 2, 3. Venga, subimos la pierna y aplaudimos por abajo. Venga. Esto. Bailando hip hop. ¡Cantamos 5 segundos! ¡Ahora sí! ¡La vamos! ¿Qué tal? ¡Mueven los brazos! ¡Ey! ¡Se nos fue la musiquita! ¡Eso! ¡Descansamos! Y ahora sí, vamos a hacer burpees. Esto quiere decir, ponemos las manos en el piso, nos hacemos ahorita, estiramos, regresamos y subimos. Manos al piso, piernas atrás, regresamos y subimos. Manos al piso, piernas atrás. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos y con eso ya estamos listos para seguir con nuestros estudios. ¡Nos vemos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.